pasajes tan preciosos en la palabra que llegan a ser parte de nosotros mismos. Son parte de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida, sino también de nuestra experiencia. El tema que me había dado don Manolo, como le digo yo, fue hazme a mí primero. Pero yo quiero contarles o presentarles dónde está toda esa expresión. Como digo en la clase de escuela dominical, hay textos que hay que ponerle el telón de fondo. ¿Por qué? Porque si no es difícil de poder extraer de ese pasaje todo lo que ese pasaje tiene. Lo primero que tengo que decir que este pasaje está en el Antiguo Testamento, esta expresión está en el Antiguo Testamento. Y tendría que decirles también que después de la muerte del tercer rey que Israel tuvo, el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercer rey Salomón. A la muerte del tercer rey Salomón, cada uno reinó durante 40 años, estamos hablando de 120 años, toma el poder el hijo de Salomón. Acuérdense que hay una sucesión, con David empieza una sucesión al trono. Pero el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, apretó los impuestos. Y tiene una expresión poco infeliz. Si mi padre los hirió con látigos, ustedes no saben con qué le voy a dar yo. Y también dijo, o también nos dice el relato bíblico, que tenía consejeros, pero él le hizo caso a los consejeros jóvenes, que no tenían entrenamiento. Finalmente apretó los impuestos y el pueblo se rebeló. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Hay una que es itinerante, que son los levitas. 12 tribus, aunque en realidad son 13, porque José heredó por sus 2 hijos. Manasés y Benjamín. Y Efraín. Cuando todo eso sucedió, se levantó un rebelde. ¿Cómo se llama el líder de los maestros? Un varadero, envenenado así. No sé si estará envenenado este tipo, pero el de la Biblia estaba envenenado. Y le hizo la contra a Salomón y dijo una frase: Israel, cabañas. ¿Y qué hizo? La gran brecha. Estamos hablando de brecha. Aquí hicieron la gran brecha. Quedaron 10 tribus en el norte y 3 tribus quedaron en el sur. Que en realidad las del sur finalmente llegaron a ser una sola. Benjamín, Judá y uno que nunca jugó, que nunca tuvo lugar, que fue la de Simeón. La tribu del norte perdió algo importante, las tribus del norte. ¿Qué perdió? Perdió el templo, porque el templo estaba en el territorio de Judá. Y este tipo, ¿qué se le ocurrió? Hagamos otro templo en el norte. Hizo 2 templos, uno al norte y otro al sur de su territorio. ¿Qué pasa? Estos reyes que vinieron después de este hombre, si ustedes leen
el libro de Samuel y el libro de Reyes, siempre termina con la misma expresión. E hizo lo malo delante de Jehová. E hizo lo malo. Y así termina cada rey. Ahora, en el pasaje que nos ocupa, esto fue, en el reino del norte no tenía sucesión. Se tomaba por golpe. Hacían un golpe, sacaban uno, ponían otro rey. No había sucesión como en el sur. Acá tenemos uno, más el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni. Y Tibni murió y Omri fue rey. Ahora usted me dice, ¿y este Omri quién fue? Ahora les cuento. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Muy bien. Tenemos un rey que se llama Acab, es del reino del norte. El reino que no tenía ninguna base de fidelidad para con su Dios. Dice de este rey Acab, de don Acab, dice lo siguiente: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Jeroboam era el que había hecho la revuelta, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel de Etbaal, rey de los Sidonios, una extranjera, que fue como una misionera Jezabel, una misionera de sus dioses en Israel. Y dice más adelante que doña Jezabel tenía mucha influencia. En realidad, la que cortaba el bacalao era Jezabel. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los otros reyes. Hizo una imagen, cosa prohibida. Hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira al Dios de Israel. Telón de fondo, ¿se entiende? Estamos en el norte, canilla libre, no sé, todos los pecados que vemos hoy, ligera cosa, ligera cosa. Ella, aborto de niños, no había aborto, los quemaban, es decir, se quemaban en el fuego, se adoraban, se quemaban los niños. Matrimonio igualitario. En el templo de Baal se practicaban todas las cosas, porque Baal era el rey de la tierra, de la prosperidad, de la multiplicación. Y Acera era la diosa Acera, era de la fertilidad. Así que hay que darle para ser fértil. No les quiero contar lo que eran los cultos, porque no es el tema. Telón de fondo terminado, viene un tipo quemado del desierto, de un lugar desconocido, del otro lado del Jordán, es decir, del este del Jordán. Que la Escritura, cuando lo cita en el Nuevo Testamento, dice que hay un hombre que viene en el Espíritu y en el poder de este hombre que les quiero presentar hoy, don Elías. Un hombre que surge, no sabemos, los padres, nada, fue el primer profeta. Un hombre que emerge de un lugar que nadie sabe, pero dice así. A mí me conmueve las 4 o 5 palabras. Con 4 o 5 palabras el tipo se presenta. Vive rocío durante, si no por mi palabra, él no habla del tiempo. Después en el Nuevo Testamento sabemos que fue por lo menos 3 años y medio. Que no hubiera lluvia ni rocío, por un tiempo se bancaba. Por 3 años y medio,
¿Qué sabemos más de don Elías? Según el libro de Santiago, la carta de Santiago, sabemos que oró y después oró para que lloviera y llovió. Pero oró fervientemente a su Dios. De manera que no sabemos quién lo escuchó, porque dice así el texto. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galán, que es lo único que sabemos, dijo acá, se presentó a este rey y le dijo, esto es así. ¿Qué les quiero hablar yo hoy? Les voy a dar el tema de hoy. La administración de crisis. Lo primero que estamos pasando, no sé ni cuándo cerró el dólar ni todo eso. Lo primero, Dios necesita creyentes auténticos. Ya no maquillaje de creyente. Ya no, vengo para que me ore. Pastor, óreme, y yo después voy y hago mi vida como se me da la gana. Creyentes auténticos, creyentes que se jueguen, creyentes que digan una cosa, vive Jehová. ¿Usted cree que Dios vive? ¿Usted cree que Dios vive? La segunda cosa que dice, en cuya presencia estoy. No es que yo escuché, estoy de meter la mano, no es que yo esté pensando, elucubrando, que Dios... Vivo en su presencia. Este hombre viene porque vive en su presencia, conoce a su Dios. Y la tercera cosa importante, que lo vemos en el capítulo 19, que dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Él siente un celo por su Dios. Y a causa de que siente ese celo por su Dios, oró fervientemente. Pero no oró, yo me abro las venas cuando leo lo que mis hermanos mandan en el WhatsApp. No oró para que se arregle la crisis económica, porque él fue la causa del problema de la crisis económica, de la sequía. Oró para que se cumpliera la palabra que Dios había prometido en el libro de Deuteronomio. Yo no quisiera leerle las maldiciones que ahí están. Tremendas. Habrá cataclismo. Y nosotros en nuestro país hemos, según los que saben, la sequía más tremenda y las inundaciones más tremendas hemos tenido. Es tiempo de crisis. Pero Dios necesita que vos y yo seamos auténticos, hermano. Que vivamos en la presencia del Señor. Hay un pasaje. Mi clase de escuela, mi casa sabe que yo recito a mi hermano Isaías. Amo al profeta Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, cuando él se presenta en aquella visión, ya saben todo, que para mí es significativa, él dice algo. Ay, Señor, estoy muerto, porque estoy viviendo en un pueblo de labios inmundos. Y siempre me pregunté, Isaías, ¿qué quiere decir? ¿Qué importa que vivas en un pueblo de labios inmundos? ¿Y saben lo que pienso? Que la fetidez del mundo, el excremento del mundo se nos pega
A don Isaías se le pegaría ese vocabulario obsceno, esas prácticas obscenas. Se nos pega, hermanos, se nos pega la manera de vivir, se nos pega la manera de pensar, se nos pega también la manera de vestir, de decir, de movernos. Se nos pega, no somos auténticos, no somos de una pieza delante del Señor, no somos conscientes que vivimos en la presencia del Señor. Cada día hay que venir a lavarse, porque vivir en la presencia del Señor es estar continuamente. No es toco y me voy. No es, bueno, vengo de visita o estamos acá en el templo, estamos en la presencia. Después cada uno en casa viva como que se le canta. No es así. El profeta y el hombre de Dios, la mujer de Dios que nuestro país necesita es cristianos auténticos que vivan en la presencia de su Dios, que sean transparentes, no perfectos. El libro de Santiago dice que don Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones, tendría nuestros defectos, pero oró fervientemente. Y vino la crisis. Ahora, imposible de pensar que nosotros nos conformemos con salir de la crisis si primero la iglesia, como iglesia, no arregla esto de la presencia de Dios y luego tenga un mensaje de autoridad y de esperanza para el pueblo que está en desesperanza. Primer tema, Dios necesita cristianos íntegro, no primer tema, primer punto, en tiempo de crisis. Hay un pasaje en Isaías, en Ezequiel dice que Dios busca a un hombre y no lo encuentra. Y ya hay un pasaje también en Isaías que cada vez que yo lo veo, y yo puse hace mucho, no ahora, este es nuestro país. Dice así: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla, resplandor, andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciego, andamos a tienta como sin ojo, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como paloma. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Sigue más, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida porque pereció el derecho y no había hombre. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su justicia. ¿No es verdad que la justicia tropezó? Que la rectitud no pudo venir, ¿no es verdad? No estoy hablando ni de uno ni de otro lado de nuestro país, pero a veces nuestro corazón tiene eso, nosotros los creyentes. Y si nosotros los creyentes somos así, ¿qué se espera del mundo? ¿Qué se espera de los demás? En un reportaje, y no lo encontré y no tuve tiempo de encontrarlo, pero si ustedes lo encuentran, la hija de Billy Graham le pregunta por la situación, y entonces ella hace una cantidad de expresiones. Por ejemplo, sacamos a Dios de acá, lo retiramos de allá, lo retiramos de la enseñanza. ¿Y qué esperábamos? Si Dios pasa a segundo plano, ¿qué esperábamos? ¿Y qué esperamos de nuestra nación, que es blasfema? Yo acá traje la Constitución. Y el Pacto de San José de Costa Rica. Y en la Constitución, en el preámbulo, se dice que Dios es ¿qué? Fuente de toda razón y justicia. Y cuando, ahora ya algunos ya no, juran
sobre los santos evangelios que dicen que si no fuera así, que Dios y la patria me lo demandan. ¿Y vos te crees que Dios es mudo, sordo, ciego? ¿Que Dios no ve la blasfemia? ¿Que no ve como en el tiempo de sequía a través de las paredes? ¿No ve lo secreto de los corazones? Y yo pienso, sí, Señor, arregla mi economía. No, hermano, arregla el corazón. Nosotros, para tener autoridad para denunciar el pecado ajeno. Porque a veces, ¿qué es el problema? No puedo denunciar al otro, porque por ahí el otro me denuncia a mí. Dios necesita cristianos íntegros. La segunda cosa que debemos aprender, que la crisis también lo afectó a Elías y que la crisis también nos afecta a nosotros. Si hay crisis no vamos a decir, ole, que a mí no me toca. No, te va a tocar. Te va a tocar. Pero hay una cosa importante en este pasaje, léanlo después, porque si no, no me voy a tener tiempo. Dios tiene un lugar secreto para sus hijos fieles. Ahí dice el pasaje, ve y escóndete, porque vos te largaste esto con Acab y Acab no la va de chiquita. Acab pasa de huello. A Acab se le ocurrió la viña de mi vecino y que yo quiero esa viña y se puso triste, dice que se acostó y miraba para la pared y ahí estaba doña Jezabel. Dice, pero no sos el rey, hacé algo, hagamos algo y te quedás con la viña. Y lo hizo. Y don Nabot pagó con su sangre el hecho de retener, porque no era el terreno, retenía las promesas que Dios había dado cuando le dieron esa tierra. Dios tiene un lugar escondido para vos y para mí, pero para el íntegro, muchacho, no te juzgues si no sos íntegro, para aquel que vive en la presencia del Señor. Por eso el desafío de hoy, el tiempo de crisis es para ponerse al día con un montón de cuentas. Como diría una abuelita que conocí en Villa Pueyrredón, tenés que andar derechito como un ajo. No sé si el ajo es derechito, pero ella decía eso. Derechito, firme. Es hora de que nosotros saquemos todo ese excremento que se nos pegó. Porque olemos feo. No hay diferencia. No hay mucha diferencia. Pero Dios tiene un lugar secreto. Dice, escóndete en el arroyo de Querib. Quiero decir que es uno de los pasajes que más amo, por eso casi lo conozco de memoria. Escóndete en el arroyo, junto al arroyo de Querib. Y yo he mandado allí que haya unos cuervos. Usted a lo mejor no quiere creer que fueron unos cuervos, no lo crea, que fueron otras personas. El hecho de que sean unos cuervos es que no dejaba rastro los cuervos. Cuando volaban y no había rastro, nadie podía seguir dónde estaba el profeta escondido. Pero si vos no querés creer, porque algunos dicen que se podría decir árabes. Yo he mandado a unos árabes que te sustenten. No todos están de acuerdo y eso es una minoría los que piensan así. Yo he mandado allí. Mi hermano, la pregunta del millón, ¿estás allí? Porque él podía haber dicho, esto no es el Sheraton, me voy a ir 10 kilómetros para arriba. El asunto que 10 kilómetros para arriba no te ibas a encontrar con tu provisión. Tenés que estar allí, en el lugar de la bendición, en el lugar oculto donde Dios te pone allí. Yo he mandado allí
a unos cuervos que te provean. Yo digo la verdad que don Elías conocía a su Señor, porque no le alcanzaron las patas para irse a Querib, un lugar desierto, que no era el Sheraton. Él podría decir, pero Señor, y unos cuervos, y Querib, y esto no me gusta, y no es lo que habíamos arreglado. Y ahí estuvo. Dios tiene un escondedero. Dice 32 de Isaías, y será que el varón, nosotros tenemos un escondedero, y ese escondedero es Jesucristo, y será que el varón como escondedero contra el viento y contra el turbión, como piedra de gran peñasco en tierra seca. Tenés un escondedero, tenés un lugar donde esconderte. Ahora, no te fíes de los medios, ni de los cuervos, ni del arroyo, porque dice el texto que el arroyo, ¿qué? Se secó. Y vos sabés lo que es estar al lado del arroyo por un tiempo, que vos ves que cada día sale más finita el agua, menos agua, me parecerá, será así, y no, era así, hasta que el arroyo se secó. Y Dios esperó hasta que el arroyo se secara. ¿Por qué no le habló antes, pobre Elías? Tengo un vivo celo por Jehová. No le importó a Elías, no le importó. Primer punto, Dios necesita en crisis cristianos íntegros. Segundo punto, Dios tiene su escondedero allí, acuérdense de esa palabra, para sus cristianos. Pero no confíen en los medios. Yo salí de esta porque tenía unas cositas guardadas y no confíe en eso. Nuestra confianza esté en el Señor. En el Señor. Y el tercer punto, Dios en medio de la crisis usa los medios más insólitos. Vete a la tierra de Sarepta. ¿Saben que Sarepta era la tierra de donde venía Jezabel? Lo mandó a la boca del enemigo. Vete a la tierra de Sarepta. Y ahí he mandado ¿a qué? ¿A quién? A una viuda. Señor, una jubilada me va a mantener. Y viuda. Pero ahora por lo menos la jovata tenemos con qué defendernos. Pero en aquel tiempo no había jubilación. La viudez era la más grande de las pobrezas, de los abandonos. En el Antiguo Testamento hay 3 personajes que son movidos, a los que Dios quiere que hagan justicia. A la viuda, al huérfano y al extranjero. Acá tenemos un extranjero, Elías. Tenemos una viuda y un huérfano. Y tengo que ir y ella me va a sostener. Increíble. Y allí va, 160 kilómetros caminó, como para no tener sed cuando llegaba. Voy a tomar yo agua. Y llegó. Y como pasa muchas veces, la pregunta, ¿cómo la voy a conocer? ¿Cómo voy a saber que esta es la mujer? Entonces le hace como una prueba, pero no impositiva, de imponer. Y hoy cuando hablábamos de la autoridad pastoral, de cómo se ejerce la autoridad. Este hombre no se presentó allí diciendo, bueno, yo soy el siervo de Dios que hice esta sequía, por favor, no le dije, tráeme agua. No. Te ruego
que me traigas un vaso de agua. Te ruego. El profeta que se levanta contra un rey como Acab tiene gentileza con esta mujer. Quiere saber si esta es la mujer. Y cuando la mujer se está yendo, ¿qué le pide? Hazme un bocado de pan. Y la mujer reconoce. El cristiano en la crisis sabe la realidad. Cuento con esto. Hizo un ligero inventario de lo que poseía. ¿Qué tengo? Un puñado de harina. ¿Cuánto entrará acá en la mano un puñado? Y un poco de aceite. Parece, usted va a decir, ¿cómo esta mujer tenía aceite? Parece ser que era la zona del aceite, de la región. Entonces, no era un lujo, abundaba, había aceite. Tengo y un poquito de aceite en mi tinaja. Y ahora juntaba unas leñas e íbamos a comer. Esto es todo lo que hay. Y es evidente que la mujer cuenta la verdad. Y el profeta le dice, haz como has dicho. Y ahí está la frase, y hazme a mí primero. Pará, muchacho, está bien que venís con hambre. Tengo un hijo, no sabemos la edad. Pero ahí nomás el profeta le pide y le hace una promesa. No porque te digo yo, ni como esas expresiones que ahora se usan, porque yo declaro. Yo no soy ni quien declara ni nada. ¿Sabe lo que dice? ¿Por qué? Así ha dicho Jehová. Como él está en la presencia de Dios, sabe lo que Dios piensa, sabe lo que Dios siente y sabe cómo dispone. Que la harina no menguará, ni en la botija de aceite tampoco. Lo dice de otra manera. En algún momento eso pusimos en la oficina de la tesorería, porque es verdad. Es verdad, hermano, no dice que se llenó la vasija ni el tarrito, no dice. No dice tampoco que cada día, una vez había sémola, otra vez había, qué sé yo, y otra vez arroz. ¿Qué dice? Todos los días había, ¿qué? Un puñado de harina, un puñado y un poquito de aceite. Poquito, Señor, pero hoy usé. Mañana vas a tener. ¿Qué te enseña esto? Que aprender a depender. El cristiano tiene que aprender a depender. Y cuando aprendes a dependencia y que su provisión es segura y que Él es fiel, entonces podrá tener una esperanza para el otro y va a tener una palabra esperanzadora. Busque a Dios, encuéntrese con Él, porque Él es fiel. No te va a faltar, no te va a faltar. Hoy leíste, creo, no he visto justo desamparado, ni su simiente, su descendencia, que mendigue pan. No te va a faltar. ¿Está la crisis? Está la crisis. ¿Es la oportunidad de Dios? Es la oportunidad de Dios. Hay que tener una palabra de esperanza. No se ponga a llorar usted. Y sí, ¿y viste cuándo te vino de luz? ¿Y cuándo te vino de gas? Y sí, el Señor proveerá. Cuide las cosas, tampoco canilla libre. Y total, Dios me va a bancar. No, mamá, total. Vamos a veces aprendemos a ser un poco codito. Pero Dios es fiel.
Dios es fiel. Si se ríen mejor porque entra más, no duele tanto. Porque esta es una palabra de desafío. ¿Usted quiere tener una palabra de esperanza? Tiene que conocer a Dios bien de cerca y tiene que gustar su provisión. Yo la viví. Yo he hablado muchas veces de mi experiencia con la finanza. Yo la viví. Y yo sé que es verdad que Dios tiene todos los recursos en su bolsillo. Pero no pierdas la oportunidad de ponerte a cuentas con Él, porque esta gracia es para sus fieles, no es para todos. Y si vos no te pones a cuenta y ni te sacás toda esta posta que la gente nos tiran cada día y mejoramos el vocabulario, mejoramos nuestra vida de relación con Él y permitamos que Él haga los cambios y los ajustes que en nuestra vida son necesarios. Él y yo. No, nada más. Él y yo.